Yo quiero agradecerle a la doctora Roxana Trejo González, gerente corporativo de epidemiología en el Centro Médico ABC, experta en pandemia, salud pública, por esta entrevista. Y sobre todo, doctora, seguimos en la época invernal, seguimos con las enfermedades respiratorias y eso es algo que no se nos puede olvidar y que no es momento de bajar la guardia. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo a ti y a todos tus seguidores. Sí, exactamente, tú lo acabas de decir. No podemos bajar la guardia porque tenemos un aumento de casos de COVID que está empezando, pero también hemos tenido aumentos de otras infecciones virales desde el mes de noviembre. Enfermedades que es en cierto punto lo que tiene hoy a gente en hospitales, porque ese es otro de los temas, de que hoy este tipo de enfermedades, inmediatamente la gente se va al hospital, que no es necesariamente porque se encuentre grave. Sí, claro. Creo que un tema importante es que si tenemos un cuadro respiratorio, podamos acudir a que nos revise nuestro médico de confianza o la institución que queramos acudir y no esperar a que se agrave el cuadro pensando que solamente es un cuadro respiratorio que se puede quitar solo, porque a lo mejor estaríamos ante casos de influenza que hay tratamiento y algunos otros, pero por supuesto si lo dejamos pasar ocurre esto, ¿no? Que empezamos a tener ya complicaciones y caemos en el hospital de manera pues ya grave. Una de las cosas, no sé, ¿tú qué opinas, doctora? Que han provocado mucha confusión de pronto es que entre la neumonía, entre la gripe estacional, entre la influenza, entre el COVID, llega un momento en cómo distinguir qué es lo que tengo. O sea, ¿cuál es el síntoma que me indica que tengo X o Y enfermedad? Fíjate que en general se pueden parecer, ¿no? Las enfermedades Sí. respiratorias. Algunas tienen sus características muy específicas, algunas sí producen fiebre, pero en general son muy parecidas. Por eso es importante acudir a nuestro médico y no solo eso, sino hacerte una prueba para poder discernir qué tipo de padecimiento es y poder dar tratamiento, porque también puede ser infecciones bacterianas, no solo virales. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, una enfermedad respiratoria, por ejemplo, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, pues lo puede tener COVID, lo puede tener también influenza. Influenza, por ejemplo, se caracteriza más por fiebre, pero también el comportamiento puede ir cambiando. Y entonces ese es un tema que no podemos dejar pasar. Y no solamente tiene que ser un tema de tratamiento, sino también cuidarnos, ¿no? Y podernos quedar en casa para disminuir el riesgo de transmisión para otras personas. Y eso también nos complica las situaciones de tener más casos porque no nos cuidamos, más casos porque no usamos un cubreboca cuando estamos enfermos en lugares cerrados, donde hay muchas personas y que seguramente hay un aumento de transmisión. Entonces, uno es no confiar no solamente en creer que un cuadro clínico puede ser tal cosa, porque a lo mejor a mi vecina ya le dijeron, sino sí acudir con el médico, revisar, podernos estar en casa para mejorar el cuadro clínico y para disminuir el tema de transmisión. Y revisar nuestro esquema de vacunación, que eso también es muy importante. Esa es la siguiente pregunta. La vacuna. Primero que nada, a ver, hay quienes tenemos 2, 3, hasta 4 vacunas. La realidad es, ¿cada cuándo nos tenemos que vacunar en el caso? En la influenza ya sabemos que cada año, en el caso de COVID, ¿cada cuándo recomiendas que nos vacunemos? Pues mira, en el caso de COVID, primero hay que tener tu esquema completo, básico, dependiendo el tipo de vacuna, ¿no? Pues dependiendo la vacuna puede ser 2 o puede ser una, que en México en general fueron 2. Dependiendo qué tipo de vacuna fue. El tema del refuerzo, que es esto que le llaman booster, pues el refuerzo tendría que ser para una variante diferente. Okay. Por ejemplo, hoy que ya está en circulación Pfizer en venta, esta vacuna tiene el booster, o sea, es un refuerzo, pero tiene las cepas de Omicron, pero no de Omicron solamente como bivalente, sino de XBB, que es parte de Omicron, pero que eso refuerza que disminuyamos el riesgo de transmisión. Entonces, hasta hoy, la recomendación internacional es hazte un booster si no tienes de ese tipo de cepas. Todavía no se queda actualizado si va a ser anual o va a ser bianual. Todavía no se queda claro, o va a ser cuando ocurra otra mutación y tengamos otro virus, y entonces no otro virus, sino otra cepa en relación, otra variante en relación a COVID, y entonces habría que aplicarte ese refuerzo. Entonces, hoy no es, vamos a vacunarnos todos diciembre,
como es influenza, porque sabemos que influenza hay investigaciones y lo que ocurre es que por el mes de octubre ya tenemos la nueva vacuna con las 3 cepas diferentes que se está esperando que circulen fuertemente en el invierno. Hoy todavía con COVID no ocurre así. Entonces, si hoy tiene usted la capacidad de vacunarse para esta vacuna de Pfizer y no ha aplicado esta dosis, aplíquesela. Y nada más una vez, no es necesario que haga esquema completo, etcétera, con una sola ocasión, y hay que estar revisando cómo va circulando el virus para ver si necesitamos un refuerzo en un periodo de tiempo, pero con otra cepa. Pero si hoy no se ha aplicado este refuerzo, hágalo. La verdad es que los costos están bajos en todos los lugares donde se venden. Creo que fue un gran esfuerzo tanto de las industrias que producen la vacuna para nuestro país, como los lugares donde están vendiendo la vacuna. En Estados Unidos, que fue el lugar en donde mucha gente recurrimos, porque fue en mi caso con una de mis hijas menores de edad, para que se vacunaran en plena pandemia, y que todavía regresamos el año pasado, está prácticamente al doble de lo que están vendiendo en Estados Unidos, y son las mismas vacunas. Y la pregunta siguiente, doctora, es, ¿qué vacuna sí, qué vacuna no? Porque con esta discusión, que si la OMC no reconoció la rusa, la cubana, y bueno, ¿qué vacuna sí, qué vacuna no? Yo les recomiendo la vacuna que hoy circula de venta en el país, que es Pfizer y también Moderna, porque son las vacunas que hoy tienen XBB y que es una variante que está circulando y que seguramente estos casos tienen que ver con ella. Abdala y que también se está aplicando Sputnik. También en caso de que usted no tenga el esquema, si usted no se ha aplicado ningún esquema en relación a COVID-19, aplíquese. Tanto Abdala puede funcionar como Sputnik. Sputnik la usamos perfectamente bien desde el momento que salió para su uso. Hay que aplicarse ese esquema para que tengas un esquema basal y después aplicarse este refuerzo o booster de estas vacunas que son Pfizer y Moderna. Yo esa es la recomendación que le daría en este momento. Bueno, pues ahí está, en la voz de una experta. Y aquí lo más importante, amigos, es que ante cualquier situación, hoy ya los remedios caseros, hoy ya la receta de la abuela no funciona. En cuanto nos sentimos algún tipo de síntoma, inmediatamente a recurrir a un especialista, ¿no, doctora? Así es, fíjate que acabas de tocar un punto súper importante. Siempre hay que acudir con un experto. Todo este tema de las recetas de la abuelita, lo que tenemos de medicina tradicional, puede funcionar, pero tiene que ir unido a este diagnóstico del experto, por supuesto. Muchas gracias. Al contrario, gracias, doctora Roxana Trejo González, gerente corporativo de epidemiología en el Centro Médico ABC y una experta en estos temas de pandemias y enfermedades respiratorias. Gracias, buenas tardes. Feliz año.